Bueno, por suerte no voy a tener esta gente que pobre han acosado al personaje que vino. Para mí es, si no el mejor, seguramente de los top 5 analistas de la política. Señor, ¿Cómo estás, Luis? qué gusto verte. Bienvenido a casa, realmente. Gracias a todos los de la mesa. Quiero, antes que nada, recomendar la lectura del libro de Sergio, que ha presentado junto con María Elisa Peirano, que es la primera revuelta fiscal de la historia. Muy interesante la hipótesis de un impuesto que puede generar un montón de cosas. Así te viene a ver un noruego, Sergio, y te dice, ¿cómo está hoy la Argentina política y económicamente hablando? ¿Qué le decís? Casi como siempre. Argentina tiene esta característica, Luis, y es que reitera problemas, en vez de solucionarlos, los profundiza y choca siempre con la misma piedra. No es raro, porque en general las sociedades aprenden de los errores y tratan de no cometer los mismos, cometerán otros, no lo mismo, ¿no? Y aquí, sin embargo, tenés circunstancias que ponen de manifiesto que no logramos aprender de errores recientes, ¿no? No estoy hablando de errores remotos, ¿no? Empecemos a hablar de estas piedras con las que volvemos a tropezar y que vos ves. ¿Cuáles son estas piedras? Una muy importante es esta crisis económica, que es muy parecida al Rodrigazo, al fin de la tablita de Martínez de Oz, a la hiper de Alfonsín, al 2001. Son situaciones en las cuales tenés un agujero fiscal enorme, lo financiás con emisión monetaria, te quedas sin crédito, la gente se saca los pesos de encima, compra dólares o cualquier cosa parecida a eso, y los gobiernos reaccionan poco, mal y tarde. Niegan la situación, ponen, digamos, cepos o restricciones, tratan de tapar el sol con la mano y por supuesto no funciona. Y muchas veces esto termina en situaciones caóticas. Queremos que esto no pase, ¿eh? Esto iba a preguntarte. Bueno. O sea, te iba a preguntar, porque digo, la tablita terminó mal, el Rodrigazo sabemos todos cómo terminó, la hiper... digo, ¿vos ves que es el iceberg está ahí o hay posibilidad de torcer? El iceberg está cerca, lo que pasa es que en general te crujía el sistema financiero. Teníamos un sistema financiero más grande y no tan sólido, ahora es chiquitito y muy sólido. Los bancos están fuertes, por suerte. Entonces te aguanta más la crisis. Antes esto, la corrida cambiaria te contagiaba rápidamente el sistema financiero y la verdad que teníamos un colapso. Hoy por suerte eso no pasa. Eso le da margen al gobierno como para implementar un plan de estabilización. Creo que le pide el mundo, el fondo, todo el mundo. Entonces la gran pregunta es ¿por qué no lo hacen? Yo no tengo la respuesta porque esto, ¿sabés, Luis? Es algo bastante interesante. Si te fijas lo que pasó con el plan austral con Alfonsín, año 85. Alfonsín logró una muy buena elección en octubre de ese año. Lo mismo ocurrió con Menem, el plan de convertibilidad, 91, 93, 95, esas muy buenas elecciones. Ganó incluso la constituyente. La pregunta es si estabilizar la economía es un buen negocio electoral. ¿Por qué no lo hacen? ¿Puedo dar una hipótesis o por lo menos introducir esto? Para que Alfonsín tuviese su plan primavera, pareció un surruil después de tropiezos de anteriores. Menem convocó a Cavallo y había como una autoridad. Hoy hay un margen de confiabilidad de un presidente que pueda nombrar a Berenstein como ministro de Economía y genera credibilidad a priori para que esto funcione. Bueno, esperemos que no nombre a Berenstein ni como ministro de Economía ni como ninguna otra cosa. Pero yo creo que sí, el presidente tiene autoridad y me parece que la coalición de gobierno tiene la posibilidad de convocar a gente muy capacitada, ¿no? No estoy restando méritos al personal que tiene el presidente hoy. Simplemente me parece que hace falta una renovación del gabinete, oxigenarlo y volver a empezar, ¿no? Me parece que el presidente tiene todas las facultades. Ese es un error, pero hay otros incluso más importantes, ¿no? Pero resalto lo que acabas de decir. El presidente tiene que oxigenar el gabinete, cambiar nombres y relanzar su gobierno. O sea, esto lo acabas de decir vos. Pero hay otros errores, decías. Sí, hay otros errores, tal vez incluso más importantes. Uno es que insistimos con el hiperpresidencialismo, que es una fórmula que fracasó en Argentina, fracasó en el mundo. Yo creo que Estados Unidos va a vivir ahora seguramente, o después de Trump, o sea, ahora después de esta elección, o dentro de 4 años, alguna reforma para acotar la capacidad de daño que tienen los presidentes, que es muy significativa. El formato presidencialismo creo que está bastante agotado y hay que buscar algún tipo de fórmula que acote esa capacidad de daño. Me podrá decir, bueno, Boris Johnson es el primer ministro de un sistema parlamentario, y es cierto,
No estoy diciendo que haya que ir necesariamente a un parlamentarismo, lo que estoy pensando es que hace falta acotar al presidencialismo, ¿no? Sobre todo en un contexto como el nuestro, donde tenés presidencialismo de coalición. La verdad que no cuaja. Si tenés coaliciones electorales, no se transforman en coaliciones de gobierno. No pasó ni con la Alianza, ni con Cambiemos, tampoco ahora. Es un formato muy, digamos, son geometrías distintas. Es muy interesante lo que vos planteás, porque que aparezca una coalición de un sistema parlamentario en donde vos tuviste que acordar es una historia. Ahora, creer que el ejercicio único del presidente puede nacer de un conjunto de fuerzas que aparecen es como un contrasentido. Sí, es muy difícil. Vos decís, bueno, tal vez hay presidentes que tienen capacidades distintas y pueden mantener a la coalición junta. Eso se dio en Uruguay, por ejemplo. Se está dando ahora también. Acá ese es un presidente de coalición, de hecho. Se dio en Chile, pero son países unitarios, no son países federales. O sea, son élites un poquito menos complejas. Las élites son siempre complejas, pero un poquito menos complejas, ¿no? Acá con países encima federales, grandes, muy heterogéneos, es realmente difícil. Vos decís, bueno, mejor tener dos partidos grandes. Bueno, no tenés dos partidos grandes y los partidos grandes en el mundo se están debilitando muchísimo, ¿no? Claro. Así que yo creo que hay que pensar esto un poco fríamente y cambiar el formato, ¿no? Veamos un poco el tema de la coalición gobernante en este momento. ¿Qué pensás de la discusión de la interna Cristina Alberto? Si existe, si esto empuja, si esto complica, si esto es nada más que una actitud de los periodistas que nos gusta encontrar ahí una disidencia. Mira, Luis, podemos hablar toda la noche de eso. La Argentina tuvo problemas antes de este vínculo entre Alberto y Cristina. Antes era Mauricio con Lilita y antes era, y ponerle el nombre, ¿no? Que Cristina no era la presidenta porque estaba Néstor, y estaba el doble comando. Y antes Néstor que tenía a Duhalde, y siempre había un antes, ¿no? La Argentina viene en una franca decadencia hace, poner el nombre, 5, 6, 7 décadas, no importa. Es un país que viene en una reversión del desarrollo. Éramos un país bastante desarrollado y hoy somos un país que tiene un salario ridículo. ¿Es una cuestión de nombres propios, de personas, o son problemas un poquito más estructurales? Yo me niego a hablar de personas. Me parece absurdo. La culpa no la tiene ni Alberto, ni Cristina, ni Mauricio, ni fulano, ni sultano. Aquí hay un problema de un formato, una estructura. Yo creo que es institucional, hay problemas obviamente económicos, hay problemas probablemente incluso a través de cultura política, que son mucho más relevantes. Mucho más relevantes. Entonces, si querés hablamos de Cristina y de Alberto, no me parece que valga la pena. No, está bien, yo te entiendo. Ahora, no desconocés que en el escenario del debate político seguimos hablando de Cristina y de Macri, o seguimos hablando de Alberto, y por ahí asoma un Horacio Rodríguez Larreta y demás. Pero digo, estamos entrampados en la discusión de dos, digamos con todas las letras, dos fracasos que se han producido, y seguimos en esa misma discusión. Porque en Argentina confundimos los nombres o las personas con los problemas, Luis. Personalizamos todo. Pensamos que el problema era Rosas en una época, ¿la verdad? Sí, claro. Bueno, y después era Mitre, y después fue Sarmiento, y después fue Roca, y siempre son nombres propios. Los nombres son protagonistas de una trama mucho más interesante, más profunda, que me parece es donde hay que poner el foco. Porque si no, vas a estar siempre en un análisis muy superficial Y nunca y vas... nunca vas a ir a los problemas de fondo. ¿Te animás a decir cuál es el tono del gobierno de Alberto Fernández? ¿Cuál es su marca distintiva hoy, sabiendo que tenemos el tamiz de la pandemia que ha golpeado a todos los países? Pero digo, ¿cuál es el tono del gobierno de Alberto? Hay una teoría en la ciencia política que sugiere que los presidentes tienen un proceso de aprendizaje, con una hipótesis que yo creo que es bastante lógica, y es que nadie te enseña a ser presidente. Nunca. Es como ser padre. ¿Quién te enseña a ser papá? Bueno, nadie, ¿no? Y presidente, bueno, vos decís, bueno, fui gobernador antes o intendente, tenés como una trayectoria, te sentás ahí y no hay nada parecido, ¿no? Entonces hay como una situación donde, bueno, te equivocás hasta que le encontrás la mano, ¿no? La verdad que Alberto Fernández no tuvo demasiado tiempo para aprender. Por supuesto venía una dinámica de crisis económica, pero la pandemia a él y a todos los, obviamente, presidentes o primer ministro del mundo le generó una situación inédita, donde no hay libro de texto. Y acá es la disyuntiva, ¿no? Porque Argentina ignora
los libros de texto donde están escritos, imagínate donde no hay libro de texto, ¿no? Por supuesto, fue una improvisación. Bueno, si nos negamos, somos siempre adánicos, siempre arrancamos nosotros con lo que ya se probó y se escribió, en esto que encima no hay nada. Puedes criticar, bueno, tal vez sí un poquito, sobre todo con esta cosa de comparar y crearnos superiores, cuando cegamos los datos para parecer mejor y terminamos pasando papelones, ¿no? Cosas que uno sabe que habría que hacer, testear mucho, rastrear, aislar, tampoco lo hacemos. Eso es inentendible, ¿no? Pero volviendo al punto, creo que este es un presidente que está encontrando todavía su lugar en la cancha. Con un gobierno que, como siempre ocurre, vos pensás que designás a las mejores personas hasta que algunas son buenas, otras regulares, otras malas. Yo creo que está esperando la posibilidad o el contexto adecuado para hacer un cambio. Cada ratificación de funcionarios que aprendimos nosotros, Luis, de chiquititos. Ahí que se van. No voy a cambiar, no voy a hacer. Sí, se van automáticamente. Eso sí. Hay una sensación de. Una sensación, no me gusta la expresión porque ya sé dónde vamos. Pero digo, el gobierno dice, es fake news que las empresas se vayan, es exceso de título que crezca el desempleo, y por otro lado uno ve que las inversiones no aparecen, No, claro. que se pierden los puestos de trabajo. Sí. ¿Qué es este divorcio o esta cosa de hablar para creer que con hablar yo conformo una realidad? Bueno, hay toda una teoría, ¿no? Cómo hacer cosas con palabras, una teoría de la década del 60. Austin, que pensaba eso, ¿no? Alguien que pensaba que estableciendo parámetros discursivos vos construís realidades, La ¿no? teoría performativa, esta cosa que yo digo y creo esa realidad. Bueno, no pasaría, tengo no la mala estaría información. En este caso, ¿no? Claro. Pero mucha gente cree eso, ¿no? Que hay como una dimensión simbólica, discursiva, que es más relevante que la realidad concreta, sobre todo en materia de política económica, estratégica y demás, cosa que por supuesto sabemos que no es así, ¿no? Mira, Luis, hay una cifra que es horrible, ¿no? La inversión este año en Argentina es la más baja de la historia. De vuelta, la inversión en la Argentina es la más baja de la historia. De que se tenga La Infiteusi de Rivadavia, desde la Infiteusi de Rivadavia desde que hasta tengo acá. registro de inversión, 9,5%. Es un desastre. Argentina venía con una tasa de inversión baja, pero este año es un verdadero desastre. Entonces yo creo que, entiendo que discursivamente uno quiera suavizar un poco las cosas, el gobierno va a pagar un costo enorme, político, electoral, si no reacciona. Y me parece que está poniendo en juego la marca peronismo. A ver. Bueno, el radicalismo entre la hiper y la crisis del 2001, entre el 89 y el 2001, transformó un partido de poder nacional, vigoroso, en un partido que sigue siendo importante, pero es la sombra de lo que fue. Yo creo que la oposición no gana sin el radicalismo, pero el radicalismo solo tampoco gana. El radicalismo es a la oposición lo que Cristina el peronismo, ¿no? Bueno, el peronismo puede perfectamente experimentar un desgaste parecido. Bueno, vos sos como siempre, muy elegante para hablar, pero lo que estás diciendo es, si no los convence la realidad económica, si no los convence la realidad electoral, que los convence que por ahí se llevan puesta al peronismo. Sí. Bueno, O sea, que lo hagan por preservación. ¿Qué te digo? Por instinto de supervivencia, estamos a un rato del 17 de octubre. Sí, sí. Fíjate que yo veo acá como una especie de silencio de los gobernadores. Pero yo los entiendo porque tiene una realidad, primero sanitaria, económica, social, gravísima, ¿no? Pero aparte, la pregunta es, desde una provincia, ¿te vas a meter en el despelote que es Buenos Aires, este ecosistema raro en el cual vivimos? No. Entonces, también el presidente, que yo creo que esperaba tener una coalición de gobernadores con mayor presencia, mayor nitidez, la verdad que está muy solo. Vos lo dijiste otro día. Sí, Jorge así me reta, me dice que se tome el 60 y vaya a ver vaya a ver gente, dice que no podés estar solo siendo el presidente de la nación. Bueno, hay una soledad del poder que es muy Total. fría y horrible. Espera, dame un segundo que tengo que hacer. Como sos de la casa, sabés que ya Sí. tengo todavía, ahora tenemos una posibilidad de seguir charlando un rato más después, así que Perfecto. para mí es un enorme placer y insisto, recomiendo mucho La primera revuelta fiscal de la historia, el libro de Sergio, porque no es la mirada del voto no positivo, el campo, sino es tratar de entender qué cosa es esto que es la soja, que es nuestro país. Así que enseguida charlamos de este tema. La inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos y tu seguridad no puede esperar. Protégete con SPC Alarmas monitoreadas para hogares y comercios, solicitar asesoramiento de un especialista en seguridad o contratarlo en tan solo 3 clics a través de sps.com.ar. Recordá, sps.com.ar. Cuando estás en familia, que la inseguridad no te quite el sueño.
Disfruta de cada momento en la tranquilidad de tu hogar. Protégete con SPS. Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. SPS. Cuidamos tu mundo. ¿Necesitas comprar o vender o alquilar un inmueble exclusivo? Braulio Inmuebles y su equipo de corredores inmobiliarios ponen toda la pasión para ayudarte. Sé de qué se trata. Inmuebles únicos, especiales y singulares es la división de Braulio Inmuebles que te ayuda a comprar en toda capital y a vender o alquilar los departamentos y casas más exclusivos. Llámalos al 15 41 41 9753 o en @Braulio_in. Braulio y su equipo de corredores inmobiliarios aman lo que hacen. Por eso te pueden ayudar a encontrar el comprador que valore tu propiedad. ¿Tenés un inmueble premium? ¿Querés comprar un lugar único? La división Inmuebles Singulares de Braulio Inmuebles te ayuda a la opción de compra, venta y alquiler. No dejes de llamarlos. Mientras hablamos con Sergio Bernstein, aumentó la nafta 3,5%. De verdad que escenario complicado, ¿no? Muy complicado, pero bueno, hay conocimiento muy sistematizado de cómo salir de esto, Luis. Esto es una apendicitis, se está convirtiendo en peritonitis, no es el COVID, que no tenés ni idea cómo se soluciona. Llama al cirujano experimentado, sí. no al practicante, trae a alguien que sepa. Y al de abdomen, que se dedique a hacer abdomen. Sí, especialista, claro. que se haga una tomografía, todo lo que hay que hacer el protocolo de una situación que es compleja, pero no es vida o muerte por ahora. Ahora, la peritonitis no te la curás. Bueno. Puede ser fatal. Claro. Ahora, casi vuelvo a preguntarte algo que vos te preguntaste y dijiste no tenés respuesta. ¿Por qué no llaman al cirujano? Yo creo que es una cuestión de decisión política que se está como agonizando, ¿no? A veces los líderes, antes de tomar la decisión correcta, prueban con todas las alternativas, ¿no? Sí, el yuyo, por ejemplo. Y lo vimos muchas veces. Y hay algo que yo he visto varias veces en Argentina y en otros países, y es que hay como una sensación de imposibilidad. Esto no lo puedo hacer. Que es autoimpuesta, no es algo objetivo, es subjetivo. Pero los actores políticos muchas veces tienen una subjetividad que obviamente los limita, ¿verdad? Pero hay algo también que digo, pues no solo se desgasta, como decir, la situación económica gravemente, la situación social gravemente, sino que se desgasta el propio, en este caso Alberto Fernández, que ejerce el Poder Ejecutivo. Yo sostenía, se lo ve solo en este sentido, de que si el presidente sale a explicar el índice de contagio del COVID, si sale a decir esta frase que yo no entiendo cómo se lo dejaron decir, no nos vamos a meter con los depósitos ni bueno, vamos a devaluar. Insólito. ¿Por qué? No hables de eso. Pero, digamos, es lo único que no tenés que decir. Tal cual. ¿Y entonces por qué lo dice? Facundo Manes te diría que acá hay un problema de burnout, que el tipo está quemado. Yo le agregaría eso, cuando no tienes un plan estratégico, te dedicas a todo. Si no tenés claramente un foco, prioridades y, digamos, toda una forma de trabajar de acuerdo a ese plan, un día, Presa Esquivel, bueno, cómo no, y el día siguiente inauguramos una fábrica de algo en algún lado, vamos, ¿no? Porque no tenés foco. Venezuela. Estás en el medio de una crisis, tenés que tener un comité de crisis, trabajar como tal y tener prioridades muy claras, comunicar en función de eso y darle orientación a la sociedad. Falta eso, falta un presidente que te oriente. Este te desorienta. El presidente desorienta. La hipótesis de tu libro es que un hecho ajeno o lejano, salvo para estos personajes raros que son los tributaristas y los que les gusta que no te puede... Hay gente que tiene vocación, inexplicablemente. Por supuesto. Tiene vocación, se transformó en una causa nacional. Quiero preguntarte después de la pausa si se aprendió o si se repite, no sé si con la 125, pero con otra cosa en este momento, en escalar un hecho técnicamente que podía solucionarse rápidamente en algo de cuestión nacional. Dame un segundo que hacemos la pausa. Ya volvemos. ¿Por qué la 125 se transformó en una causa nacional siendo un hecho técnico? Porque escaló, porque era una cuestión tributaria que terminó convirtiéndose en una gesta donde el campo y la ciudad juntos, una parte obviamente de la ciudad, pero muy relevante, comprendieron que aquí había algo más que un reclamo estrictamente económico, había
una reivindicación de la vida rural, una reivindicación también de los límites que todos los gobiernos tienen que tener. Se convirtió en un hecho cultural, institucional, político de enorme relevancia, con un legado significativo. Pensá, Luis, que la grieta, como la conocemos, surgió de la 125. La cámpora se crea ahí, la pelea con los medios surge de la 125, Carta Abierta surge de la 125. Claro. La radicalización del kirchnerismo es fruto de, efectivamente, la 125. Y por el lado, digamos, de lo que después fue Cambiemos, toda una manifestación rara de gente reclamando por institucionalidad, por ejemplo, te explica, ¿te acordás en la elección de la provincia de Buenos Aires en el 2015? Toda esa red de gente que fue a participar como fiscales voluntariamente para garantizar la transparencia, surgió también en buena medida de mucha gente que salió a las rutas a apoyar a los productores, algunos vinculados directamente a la actividad, otros no. ¿Hay algún germen de 125, la reforma judicial, de vuelta a la pelea con los medios? ¿Sentís que hay un intento de germen otra vez de esto? Vos sabés que cuando fue lo de Vicentín, si el presidente hubiera insistido con eso, terminaba generando otro desastre, ¿no? Yo creo que lo advirtió a tiempo y puso marcha atrás. Él, creo que como nadie se dio cuenta del despropósito que implicó la escalada de ese conflicto. De hecho, él sale eyectado del gabinete precisamente por eso, ¿no? Y creo que la política argentina aprendió a no ir tan a fondo. Muchas veces, cuando, por ejemplo, Cristina avanzaba con caprichos, como fue la reforma, ¿te acordás? La democratización de la justicia, lo que ocurría era que sus propios senadores decían, te la aprobamos, pero esto nunca se va a aplicar. Y arreglaban con la Corte, con algunos jueces, y le frenaban en la práctica, pero no se oponían a ella, ¿no? Eso también fue un aprendizaje, porque ahí se partió el peronismo. Sí, claro. Y yo creo que la forma de procesar esas tensiones fue decir, se acata pero no se cumple, como hace la Argentina de la época de la colonia. La primera revuelta fiscal de la historia, lo súper recomiendo, sin ningún tipo de flor regalada. Es un placer enorme escucharte. Igualmente, se aprende Luis. un montón verte. Gracias, querido, un placer. Se quedan con Darío Barassi, con Estelita, con mi amigo Jay Mamón. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020.